Verb be. Este básicamente lo que hace es describir el verbo ser o estar. Para cada pronombre existe un auxiliar que son am, are, is y are. Are es para los plurales, am para la primera persona e is para la tercera persona. Para construir oraciones se tiene la siguiente forma, que es sujeto, auxiliar, que estamos hablando de estos, más el resto de la oración. Aquí hay algunos ejemplos con cada auxiliar. Singular and plural nouns. Esto lo que hace es pasar de un objeto en singular a plural. Existen tres formas de pasar un objeto de singular a plural, dependiendo su terminación. Comúnmente a todos se les agrega una S y se hace plural. Sin embargo, hay casos donde la palabra termina en CH, SH, X, S o Z. En este caso, se le agregará al final un ES, como lo vemos aquí. En el último caso tenemos cuando una palabra termina en una consonante y una Y. En este caso se le agregaría una IES al final de la palabra. En este caso tenemos un ejemplo para cada caso. Proper and common nouns. Esta regla lo que nos ayuda es darle un nombre propio a un objeto común. En este caso tenemos cafetería y le estamos dando un nombre a la cafetería, que sería Starbucks. Ahora, un museo es un nombre común y se le está dando un nombre específico, al igual que al refresco. Possessive nouns. Esto lo que nos ayuda es a darle pertenencia a algún objeto. Existen dos formas de hacer esto y la primera es cuando tenemos la persona en singular. En este caso lo que se le agrega es una apóstrofe y una S. Pero cuando tenemos casos de personas en plural, lo que se hace, dado que ya tiene una S, únicamente se le agrega al final una apóstrofe. Y estos son algunos ejemplos. Possessive adjectives. Esto que nos ayuda es a entender quién posee el objeto o la persona. Este comúnmente va antes del sustantivo y para cada pronombre se utiliza un posesivo diferente, que aquí tenemos la lista. Ahora, estos son algunos ejemplos con sus respectivos posesivos. The imperative. Al igual que en español, es usado para dar órdenes, instrucciones o advertencias. Existe la forma positiva y la forma negativa. La forma positiva, su forma de estructurarlo sería el verb to be, el sujeto y el resto de la oración. Para las negativas sería do not, el verbo, el sujeto y el complemento. Estos son algunos ejemplos de cada uno. So y very. Ambos son adverbios. La diferencia entre so, es traducido como tan o como tanto al español y suele decirse en un contexto informal. Ahora, very es traducido como muy al español y este normalmente proporciona más información. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno. Verb have y has. Esto básicamente nos ayuda a construir oraciones, ¿no es cierto? Simple present. Este tipo de oraciones las utilizamos para expresar acciones generales, repetidas o algún hábito. Tienen la forma de sujeto, verbo en presente y el complemento. Normalmente a lo que es la tercera persona se le agrega una S al verbo. Y aquí tenemos dos ejemplos, uno con tercera persona y otro con primera. There is y there are. Ambos nos sirven para indicar en qué cantidad y en dónde se encuentran objetos o personas. En este caso, la diferencia entre there is es que este es usado para sustantivos en singular y there are es para sustantivos en plural. Por ejemplo,
Questions lo que nos ayuda es escribir oraciones en las cuales se está llevando a cabo alguna acción, se programó algún evento, la acción que se está efectuando aún no ha terminado y acciones futuras. La estructura es la siguiente. En este caso tenemos al sujeto, al verb to be y el verbo en past participle. Algunos ejemplos son: countable and non-countable. Estos son utilizados para enumerar a los adjetivos y tenemos dos tipos. Los countable son aquellos que pueden ir tanto en singular como en plural y son cosas físicas que realmente podemos contar. Por ejemplo, ahora, los non-contables suelen ser cosas que no podemos contar físicamente, pues son muy pequeñas. Normalmente son para gases, líquidos o arenas. Por ejemplo, la diferencia entre there was y there were es que was es para objetos en singular y there were es para objetos en plural. Por ejemplo, shoot for suggestions. Este tipo de oraciones es normalmente para sugerir o para dar alguna opinión. Normalmente están formados por dos oraciones y su estructura es la siguiente. Can y can't. Estos son auxiliares que nos ayudan a escribir oraciones, las cuales nos indican o no que se tiene la habilidad, algún permiso o alguna probabilidad de que algún evento ocurra. La forma de escribir la oración es la siguiente. Algunos ejemplos para can son: algunos ejemplos de can't son: request with could you. Este tipo de oraciones suele ser usada de manera informal y su particularidad es que se usan para pedir algún permiso y su forma de escribirse son: ahora, algunos ejemplos son: yes or no questions. También son conocidas como closed questions y este tipo de preguntas, su particularidad es que únicamente se contesta con sí y con no. No se añade ningún tipo de información y suelen llevar el verbo do, el verbo be o el verbo have. Algunos ejemplos son: descriptive adjectives. Estos suelen ser usados para describir al sustantivo y existen varias clasificaciones según lo que describen. Sin embargo, las más usadas son las de apariencia, sentimientos, tamaño, forma, cantidad y tiempo. Algunos ejemplos de cada uno son: beautiful, elegant y gentle.
feelings, tenemos happy, angry, sorry. Prepositions of time. Estos son usados en las oraciones para indicar el periodo de tiempo en el que estamos hablando. Con in nos referimos a periodos largos de tiempo que pueden ser meses o llegar incluso a años. Para on tenemos que son fechas específicas, alguna celebración, por ejemplo. Y por último, at se utiliza normalmente para alguna hora en específico de algún evento que va a ocurrir, pero es un tiempo cercano. Un ejemplo de cada uno es: prepositions of time. Estos son utilizados para indicar en qué lugar se encuentra un objeto. En este caso, nuestro objeto será el carrito. In front of, enfrente de. Next to, al lado de. Behind, detrás de. Between, en el medio. Near, cercano. Above, debajo. Y por último, across from, que es como atravesando la calle está el carro. Ahora, estos son los más comunes, sin embargo, existen más. Anything y nothing. Anything normalmente es usado en preguntas o en oraciones negativas. Sin embargo, no quiere decir algo negativo. Al español es traducido algo así como algo de. Algunos ejemplos son: ahora, para el caso de nothing es utilizado para, bueno, comúnmente en preguntas o en oraciones afirmativas y es traducido como nada. Por ejemplo, definite article the. Este es comúnmente usado antes del sustantivo y algunos de los casos en los que se puede utilizar es el primero, que nos referimos cuando solo existe una cosa y sobre eso. En este caso solo existe una luna que es muy grande. Ahora, también se puede utilizar cuando estamos comparando. En este caso estamos diciendo que él es el más alto. Y el último caso sería cuando ya mencionamos ese objeto. Vaya, evitamos la redundancia con eso. Ahora, para no repetir el nombre de Carla, solo decimos: la mujer visitó China. Can y have to. Can, previamente lo vimos y recordemos que son para oraciones en las que tienes habilidad, en las que pides algún permiso o en las que se tiene alguna oportunidad. Este es un ejemplo de yo puedo ir a bicicleta. Ahora, para have to, este tipo de oraciones normalmente son usadas cuando se necesita algo o cuando es una obligación hacer algo. Su estructura es sujeto, have to y el verbo en presente. Ahora, algunos ejemplos son: simple past. Este tipo de oraciones únicamente nos indican acciones que fueron realizadas algún tiempo atrás o reciente. Y por supuesto que estas actividades ya terminaron. La forma de escribir este tipo de oraciones son sujeto, verbo en pasado y el resto de la oración. Algunos ejemplos son: object
Pronouns. Estos son utilizados para indicar sobre quién recae la acción. En este caso para I sería me, you, y así sucesivamente. Algunos ejemplos son: comparative adjectives. Estos son utilizados para comparar dos cosas y tenemos dos clasificaciones. La primera son los adjetivos largos, que en este caso se le añadirá al inicio more y previamente el adjetivo. Ahora, para los que son cortos se pone el adjetivo y por último se le pone una terminación en ER. Por ejemplo, should y could. Comencemos con should. Este tipo de oraciones son normalmente oraciones que van con alguna orden u advertencia y suelen ser de carácter autoritario. Este tipo de oraciones, su estructura es sujeto, should, verbo en presente y el resto de la oración. Por ejemplo, ahora, para el caso de could, se utiliza para expresar ideas o dar alguna opinión. Su estructura es sujeto, could, que es el auxiliar, y verbo presente y el resto de la oración. Algunos ejemplos son: be going to. Este tipo de oraciones son utilizadas para hablar de acciones que se van a realizar en un futuro. Sin embargo, este futuro tiene que ser 100% asegurado que puede pasar. La estructura que se tiene es sujeto, verb to be, que corresponde al am, is, are. El auxiliar, que en este caso sería going to, el verbo en infinitivo y el resto de la oración. Algunos ejemplos son: superlative adjectives. Esta es la comparación de los comparative adjectives. Es que en este caso no está comparando con nada. Únicamente lo que está aclarando es una superioridad de esa cualidad ante todo lo demás. Tenemos los long adjectives, que al inicio se le va a agregar most y después va a llevar el adjetivo. Y para short adjectives sería el adjetivo con una terminación st. Algunos ejemplos son: to, enough. Ambos son calificadores de adverbios o adjetivos. Y bueno, to es traducido al español como demasiado y enough como suficiente. Algunos ejemplos son: present perfect. Este tipo de oraciones las usamos para decir alguna acción que ya ocurrió en el pasado, pero sigue teniendo relevancia en el presente. Su forma de escribirlo es sujeto, el verbo have y el verbo en pasado participio. Un ejemplo es: real conditional. Este también es conocido como el primer condicional o el condicional presente. Este nos sirve para describir situaciones que son 100% seguras que van a pasar. Ahora, se está compuesto por dos oraciones. La primera lleva el condicional if, sujeto, verbo en presente y una coma, la cual une dos oraciones. La segunda oración lleva el sujeto, futuro will y el verbo en infinitivo. Un ejemplo es este: future with will.
Este tipo de oraciones los utilizamos cuando hablamos de situaciones que ocurrirán en un futuro. La forma en que se estructura es sujeto, will, verbo en presente y el complemento. Aquí tenemos dos ejemplos. Past continuous. Este tipo de oraciones los usamos cuando queremos expresar alguna acción que ya pasó y que aún no ha concluido. La forma de construir una oración de este tipo es sujeto, verb to be y el verbo que realiza la acción en terminación ing. Algunos ejemplos son estos. Phrasal verb. Este tipo de verbos son verbos compuestos, el cual tiene alguna partícula y el verbo. Aquí podemos observar algunos ejemplos que en este caso los subrayados son las partículas y el otro es el verbo. Direct object with phrasal verbs. Esto lo que nos hace es que nos enseña que el objeto directo puede estar en dos órdenes distintos y va a seguir significando lo mismo. Someone, no one, anyone. Someone es traducido al español como alguien y es comúnmente usado en oraciones interrogativas y afirmativas. Aquí observamos un ejemplo. No one es traducido como nadie al español y se refiere a que no existe no está alguna persona presente. Y aquí está también su ejemplo. Por último tenemos anyone, que traducido al español significa cualquiera y se refiere a un número ilimitado de personas o se dirige a cualquier persona. En este caso tenemos aquí su ejemplo. Used and used to. Este tipo de oraciones se utilizan cuando se menciona algo habitual que solía pasar en tu vida y que ya no lo está haciendo, o para decir que algo era verdad y ya no lo es. La forma de escribir estas oraciones son sujeto, use or used to, el verbo presente y el resto de la oración. Y algunos ejemplos son los siguientes. Gerund a subject verbs. Esto es lo que forma el presente participio y normalmente es usado como un sustantivo en una frase. Los phrasal verbs hay que saber conjugarlos, a veces puede ir en gerundio o de forma infinitiva. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno. Gerund a subject of prepositions. Estos van después de la preposición y siempre se tienen que manejar de forma en gerundio y no en infinitivo. Un ejemplo es este. Passive voice. Este tipo de oraciones las usamos cuando queremos darle más importancia al verbo que a quien realizó la acción. En este caso no encontramos el sujeto explícitamente y hay aquí algunos objetos. En este caso se le toma más importancia el verbo y ya. Infinitive of purpose. Lo que hace este tipo de oraciones es darnos una explicación o el motivo por el cual se está realizando alguna acción. Estas oraciones se forman por el sujeto, el verbo y el infinitivo to. Aquí hay algunos ejemplos. El motivo normalmente va después del to. Comparison with as. Este tipo de oraciones los usamos para comparar ya sea dos personas, una persona con un objeto o dos objetos. Usualmente va el objeto o la persona, as, después se le agrega un adjetivo, un adverbio o algún verbo, después se queda as y el segundo objeto. Aquí observamos tres ejemplos, cada uno con un adverbio, con un verbo y con un adjetivo. The causative. Este tipo de oraciones normalmente lo usamos cuando alguna persona externa o alguna persona más ayuda, ofrece sus servicios o
The causative. Este normalmente lo utilizamos cuando alguna persona externa ofrece su ayuda, nos presta algún servicio o hace algo por nosotros. Hay tres formas de usar el causative. El primero es con el verbo make, que en este caso estamos obligando a la persona a hacer algo. Y aquí tenemos su correspondiente ejemplo. Ahora, usamos have cuando podemos delegar el que hagan o no la acción. En este caso, aquí tenemos su ejemplo. Y por último tenemos get, que básicamente lo que nos ayuda es a convencer a alguien más de hacer lo que queremos que haga. Y este es su ejemplo. The passive causative. Este tipo de oraciones siguen siendo verbos acusativos, pero de una forma pasiva. Aquí hay algunos ejemplos. Clauses. Estos son los que funcionan como sustantivo dentro de una oración y su significado por sí solo no tiene alguna traducción, por ello se dice que es dependiente. Estos deben de comenzar con algunas preguntas como who, how, when, who, why, which y where. Estos son algunos ejemplos. Question. Este tipo de oraciones, o bueno, más bien, es usado dentro de una pregunta para buscar alguna opinión o reafirmar la información. El auxiliar que usa para su construcción es el mismo de la oración principal o frase principal y lo que hace es una pregunta contraria. Por ejemplo, aquí la tenemos en forma negativa, separada por una coma, y tenemos de forma positiva. De este lado es al contrario, la pregunta es positiva y esto es de forma negativa. Past perfect. Este tipo de oraciones nos ayuda a describir cuando son acciones que ya ocurrieron antes una de la otra. Su construcción va a ser la siguiente: sujeto, had o has y el verbo en past participle. Aquí tenemos dos ejemplos, uno con had y uno con has. Drawing conclusions with must. Comúnmente must en este tipo de oraciones lo vamos a utilizar para dar alguna conclusión o cuando estamos 100% seguros de qué es lo que está pasando. Aquí tenemos un ejemplo en el cual aseguramos qué es lo que se debería estar haciendo. Will be able to. Este tipo de oraciones lo que nos ayuda es a decir oraciones que pueden ocurrir en un futuro. Vaya que tenemos la posibilidad de realizar. En este caso su estructura va a ser sujeto, will be able to y el verbo en presente. Aquí tenemos dos ejemplos. May y might. May significa, o bueno, lo usamos para alguna posibilidad o pedir algún permiso. Aquí tenemos dos ejemplos de pedir permiso. Ahora, might igualmente significa una posibilidad, pero usualmente es utilizado con el pasado de might. Y aquí tenemos dos ejemplos más.